Parménides parte de una intuición extraordinariamente simple y, al mismo tiempo, radical. El ser es y el no ser no es. Esta afirmación parece casi trivial, pero contiene una revolución filosófica. Si el pensamiento solo puede pensar aquello que es, entonces el no ser resulta impensable e indecible. A partir de esta exclusión absoluta del no ser, Parménides deduce que el ser no puede haber nacido, no puede perecer, no puede dividirse y no puede cambiar. Todo devenir implicaría una transición entre ser y no ser, pero tal tránsito es imposible si el no ser carece de toda realidad. Ahora bien, Parménides no se limita a afirmar la existencia del ser. En el fragmento 8 de su poema enumera una serie de semata o signos del ser. El ser es ingenerado, imperecedero, uno, continuo, inmóvil y perfecto. Sin embargo, estos signos no deben entenderse como predicados ordinarios. Parménides no pretende decir que el ser posee ciertas propiedades añadidas, como si se tratara de una cosa entre otras cosas. Más bien, esos signos son consecuencias necesarias derivadas de la imposibilidad del no ser. El ser es uno porque nada puede separarlo. Es inmóvil porque no hay un lugar distinto al que pudiera desplazarse. Es eterno porque no puede provenir del no ser ni convertirse en él. Sin embargo, precisamente aquí aparece una de las mayores aporías de toda la historia de la metafísica. Aunque Parménides pretende pensar el ser en su absoluta unidad, se ve obligado a hablar de él. Y hablar de algo supone ya una estructura predicativa. Cuando afirmamos el ser es uno o el ser es inmóvil, distinguimos entre un sujeto, el ser, y un predicado, uno, inmóvil. Pero esa distinción introduce una diferencia en aquello que debía ser absolutamente uno. La predicación parece introducir una multiplicidad que contradice la unidad radical que Parménides busca defender. La dificultad puede formularse de manera aún más radical. Si los signos son realmente distintos del ser, entonces el ser deja de ser absolutamente uno. Pero si los signos son idénticos al ser, entonces no parecen añadir ningún contenido inteligible. Nos encontramos así ante una tensión aparentemente irresoluble. Para pensar el ser debemos decir algo acerca de él, pero en cuanto decimos algo, lo convertimos en objeto de predicación y comprometemos su unidad originaria. Esta aporía será una de las herencias más fecundas de la filosofía griega. Platón advirtió el problema con enorme claridad en el diálogo Parménides. Allí muestra que si el uno es absolutamente uno, entonces no puede poseer propiedades, ni establecer relaciones, ni siquiera ser objeto de conocimiento. La consecuencia paradójica es que un uno absolutamente uno parece volverse impensable e indecible. La teoría platónica de las formas puede leerse, en parte, como un intento de conservar la exigencia parmenidea de estabilidad sin sacrificar la multiplicidad del mundo inteligible. También Aristóteles interpreta esta dificultad como resultado de una comprensión demasiado rígida del ser. Frente a Parménides, sostendrá que el ser se dice de muchas maneras, tuon legete polachos. El ser ya no será una unidad homogénea e indiferenciada, sino una noción analógica que admite diversos modos de manifestación. Buena parte de la metafísica aristotélica puede entenderse como un esfuerzo por explicar cómo es posible la predicación sin destruir la unidad del ser. La influencia de esta aporía se extiende mucho más allá de la antigüedad. La teología negativa de autores como Pseudo Dionisio Areopagita o Plotino retomará la idea de que el principio supremo no puede ser adecuadamente descrito mediante predicados positivos. Y en el siglo XX, Martin Heidegger verá en Parménides el origen de una pregunta que la metafísica habría olvidado: ¿cómo pensar el ser mismo sin convertirlo en un ente? En este sentido, la propuesta de Parménides es profundamente aporética. Su razonamiento parece demostrar que el ser debe ser uno e inmutable, pero la propia formulación de esa tesis exige introducir distinciones conceptuales que parecen contradecirla. El resultado es una paradoja que atraviesa toda la historia de la filosofía. El ser debe pensarse como aquello que hace posible toda determinación, pero en cuanto intentamos determinarlo conceptualmente dejamos de pensar el ser mismo y comenzamos a pensar algo determinado. Desde Platón hasta Heidegger, buena parte de la metafísica occidental puede entenderse como una serie de intentos de responder a esta dificultad originaria planteada por Parménides.